Hoy, en Bios, uno de los delanteros argentinos por excelencia. Hablamos de Hernán Crespo. Hernán Crespo, uno de los delanteros que más influyó en el fútbol argentino en la década de los 90 y también en Europa en la década de los 2000, tiene la particularidad de ser de una de las canteras más prolíficas de todo el fútbol de América. Y es que el Club Atlético River Plate tiene la particularidad de poder llamarlo canterano. Así es. Si bien fue o tuvo su mejor rendimiento de la mano de Ramón Díaz, fue Daniel Passarella quien lo hizo debutar a mediados del 95 y tuvo Hernán Crespo su primera temporada completa, en el año 96, una de las mejores que tuvo un debutante en la historia del fútbol argentino. Es correcto. De hecho, Crespo siempre ha dejado clara su admiración por Passarella, y es que en anécdotas como la de la famosa cámara de gas, una habitación que debía su nombre a que ahí se juntaba toda la cúpula del cuerpo técnico, y cuando llamaban a un jugador para tener una reunión en privado, las cosas no terminaban bien. Tal cual. Sabemos que es bastante conocida esta anécdota donde hace referencia a que la prensa le preguntó si había sido reemplazado para la ovación y él afirmó con tan solo 19 años. Buena cagada pedos que tuvo Passarella con él en aquel entonces. Sí. Como ya adelantamos, su mejor rendimiento llegaría de la mano de Ramón Díaz, que lo hizo ganar muchos títulos, pero el más relevante siempre fue la Copa Libertadores de 1996, que ganaron con un Crespo en modo estelar, siendo el goleador y anotando en casi todas las fases, incluyendo la final, con 10 tantos. Otro hecho también curioso es que uno de los mejores goles de su carrera se da en esa primera temporada, en la del debut, marcando un gol de chilena en la semifinal de la Copa Libertadores. Pero antes de avanzar con este video, recuerda darle like, compartirlo y suscribirte a este canal si te está gustando el contenido, ya que eso nos ayuda a traer más contenido al canal. Después de un inicio fulgurante en el fútbol argentino, Hernán Crespo sale con destino al Parma, el Super Parma por aquel entonces, que se encontraba en un muy buen nivel en el fútbol italiano y donde compartió con jugadores de primerísimo nivel como Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Enrico Chiesa, la Bruja Verón, Faustino Aspirilla y el mismísimo Burrito Ortega, otro conocido de River Plate. Sí, de hecho, con esta plantilla y con estos jugadores de tal nivel, el Parma fue capaz de ganar una Copa Italia, donde Crespo fue el goleador, y una Copa de la UEFA. Es así como se resumiría su paso por el equipo de Parmalat, y es que dejaría el club luego de 151 partidos con 80 goles, números absurdos, para marcharse a la Lazio. Se da uno de los más grandes movimientos del fútbol europeo por aquel entonces, y es que la cifra de su traspaso se cierra en 55 millones de euros. La verdad, una cifra estratosférica para estar hablando de los primeros años de este siglo, si no estoy mal. Y se da este traspaso en el cual, si bien solamente dura 2 temporadas, termina siendo capocannonieri en la Serie A y termina ganando una Supercopa de Italia de la mano de la Lazio. Antes de seguir con su paso por el fútbol italiano, hay que hablar de la selección, y es que Crespo debutaría de la mano de Passarella en los Juegos Olímpicos de 1996, y su primera cita de gran renombre sería el Mundial del 2002, donde tendría un momento interesante. Sí, recordamos el Mundial del 2002 en Argentina como uno de los peores momentos en la historia de los mundiales para esta selección, por el contexto, por el momento en el que llegaban y por la calidad de sus jugadores. Ahí se dio la tan recordada cita en la cual Crespo apenas tuvo minutos, 60 entre los 3 partidos, y en el que nunca coincidió en el campo con otro gran jugador de aquel entonces, Batistuta. Sí. Correcto, recordemos que en ese mundial el técnico era el señor Marcelo Bielsa, y sabemos que el loco no acostumbra a cambiar sus esquemas de juego, por lo que nunca dejó que sus dos delanteros estrella compartieran en el 11 inicial. La verdad es que fue un mundial con mucha mala suerte también para la selección albiceleste. Se van en fase de grupos, obviamente ninguno de sus dos delanteros hace un buen mundial, y esto fue un hecho que terminó recalando muchísimo y por varios años en la figura de los 3 protagonistas, Batistuta, Crespo y Bielsa. De hecho, muchas veces fueron preguntados en rueda de prensa sobre esta situación, y no fue hasta ya avanzados los años que Bielsa terminó aceptando que no fue del todo honesto con la situación del señor Hernán Crespo. Recuerdo haberle dicho que ya lo sentía un jugador maduro cuando en realidad no creía eso.
Sí, no fue sincero del todo. Volviendo a su etapa de clubes, en el verano del 2002, el Real Madrid tanteó el fichaje de Hernán Crespo como una de las alternativas. De hecho, el otro competidor era el señor Ronaldo Nazario y al el Real Madrid terminar fichando al brasilero, Hernán se convertiría en su reemplazo en el Inter de Milán. La verdad se da un movimiento natural al entender como Ronaldo una de las figuras emergentes y Crespo, si bien uno de los grandes goleadores del fútbol europeo en aquel entonces, era imposible competir con la titularidad en el Real Madrid con Ronaldo Nazario. Aquí empieza una época difícil de describir y es que entre el 2003 y el 2008 pasa por una serie de equipos como el Inter, el Chelsea, el Milan, de nuevo el Chelsea y se marcha nuevamente al Inter de forma cedida. Es cierto que durante todo este tiempo no dejó de ganar títulos, tuvo cierta participación en los títulos conseguidos en el Chelsea de la mano de Mourinho. Y la etapa más importante diría que es la de la Champions League, cuando se enfrenta a la famosa final de Estambul en el año 2005. Sí, con el Milan, en la cual en esa final él marca 2 de los goles y de hecho es uno de los partidos más duros de su carrera, como él mismo admite, ya que tiempo después da una declaración en la que admite que estuvo pensando incluso en dejar el fútbol luego de esa final, ya que sentía cómo hizo todo lo humanamente posible para ganar y no fue suficiente. Y hay una anécdota curiosa también que se dio a conocer un tiempo después, y es que él recuerda haber estado desconectado del mundo, no revisó su teléfono, su mail por más de una semana, y cuando volvió a tener contacto con todo, consiguió un mensaje de un tal Lionel Scaloni donde lo felicitaba por ser campeón de la Champions en aquel entonces. Scaloni compartió después una convocatoria con él en la selección argentina y no quería ni verlo a la cara. Después le terminó confesando que fue un mensaje que le envió en el entretiempo, cuando el encuentro se encontraba ya 3-0, en el que daba por sentenciado el partido y bueno, no terminó tan bien. Por eso es una anécdota cuanto menos curiosa con el actual técnico campeón del mundo de Argentina. A partir de ahí empezó a anular mufa el señor Scaloni. Importante. Ya pasando al final de su carrera en la selección, Crespo asistiría al Mundial de Alemania 2006, donde marcaría 3 goles y sería una especie de revancha personal por lo que sucedió en el Mundial 4 años atrás. La verdad es que fue un mundial a nivel colectivo bastante bueno por parte de Argentina. Quizás no le acompañó la suerte en esos penales contra Alemania. Y luego se da el siguiente paso, que es la Copa América 2007 en Venezuela, donde juega también los 2 primeros partidos y luego cae lesionado. Esa selección argentina llega hasta la final, donde es barrido por Brasil por 3-0 y nuevamente Crespo se queda con ese mal sabor de boca de no haber sido más protagonista cuando la selección lo necesitaba. Sí, de hecho Crespo termina su andadura con la selección después de 64 partidos y en los que anota 35 goles. Unas cifras bastante discretas, si me preguntan, para un delantero de su calidad, que quizás le faltaron un poco oportunidades y suerte en su pasar por la selección argentina. Para la temporada 2009 y con un Ibrahimovic en un modo pletórico en el Inter, Crespo decide salir ante la falta de confianza de parte de José Mourinho. Y es ahí cuando va al Genoa, un club en el que llega a dar sus últimos pasos. De hecho, solo está una temporada y media, marcado en cierta medida por las lesiones, antes de irse nuevamente al Parma, donde jugaría una temporada y se retiraría finalmente. Un delantero, como ya comentamos, muy lastrado por las lesiones, que tuvo grandes momentos, que sufrió parte de esa modificación que fueron sufriendo en el terreno de juego los delanteros en la primera etapa de los 2000, y que no dejó de ser perfectamente válido, y a pesar de sus grandes baches de rendimiento, fue importante en varios de los títulos, sobre todo en los obtenidos en Italia. Es correcto. Ahora, los esperamos en los comentarios y les invitamos a que nos digan qué otro jugador quisieran que tocáramos en esta sección y si opinan que Crespo tuvo que haber jugado por encima de Batistuta. O por qué fue tan cagón el señor Bielsa en no alinearlos a los dos. Gracias por escucharnos un episodio más y recuerden, sean felices. Hasta la próxima.